Existen momentos en la vida que cambian todo lo que creías saber sobre lo que alguien siente por ti. Instantes capturados en conversaciones que nunca debiste escuchar, pero que el universo conspiró para que llegaran a tus oídos de alguna manera misteriosa. Son esas confesiones hechas en voz baja, cuando las personas bajan completamente la guardia porque creen que están en un espacio seguro, donde la verdad puede salir sin consecuencias ni juicios, donde pueden ser brutalmente honestos sobre lo que realmente sienten en lo más profundo de su ser. Y fue exactamente en uno de esos momentos sagrados cuando escuché palabras que jamás imaginé que alguien podría decir sobre mí, palabras que derritieron cada muro de inseguridad que había construido a lo largo de años de decepciones y miedos acumulados. Estaba ahí, en una conversación casual con su mejor amigo, alguien que lo conoce desde hace años y que ha sido testigo de todas sus relaciones pasadas, de sus fracasos amorosos y de esos momentos en los que juró que nunca volvería a abrirse emocionalmente con nadie. No sabía que yo podía escuchar cada palabra, cada pausa, cada suspiro cargado de significado que escapaba entre las frases que iban construyendo una confesión monumental. La conversación comenzó de manera ligera, como suelen comenzar las charlas entre amigos de toda la vida, hablando de cosas triviales, del trabajo, de planes para el fin de semana, hasta que su amigo hizo una pregunta directa que cambió completamente el tono de todo. Entonces, ¿cómo van las cosas con ella?, preguntó su amigo con esa curiosidad genuina que solo tienen las personas que realmente se preocupan por tu felicidad y bienestar emocional. Y en ese momento sentí cómo el aire se espesaba, cómo el silencio que siguió contenía algo importante que estaba por revelarse, algo que había estado guardado esperando el momento y la persona correcta para salir a la luz. Podía sentir la tensión incluso sin estar físicamente presente, esa energía especial que precede a las grandes revelaciones, cuando alguien está a punto de compartir una verdad que ha estado protegiendo celosamente en lo más profundo de su corazón porque es demasiado valiosa, demasiado sagrada para exponerla a la ligera. La respuesta no llegó inmediatamente. Hubo una pausa deliberada, como si estuviera organizando en su mente exactamente cómo expresar algo tan grande que las palabras comunes parecían insuficientes para contenerlo. «¿Sabes?», comenzó finalmente con una voz diferente a su tono habitual, una voz más suave, más vulnerable, despojada de toda la bravuconería masculina que normalmente usa como armadura. Nunca había sentido algo así antes, y no digo esto de manera ligera o como un cliché romántico barato. Esas palabras iniciales ya contenían un peso que presagiaba algo importante, una admisión que estaba a punto de ir mucho más profundo de lo que cualquier conversación casual permitiría normalmente. Su amigo debe haber notado el cambio en su tono porque la siguiente pregunta vino cargada con esa mezcla de curiosidad y preocupación protectora que tienen los buenos amigos. ¿Es diferente esta vez? Porque, hermano, te he visto enamorado antes y siempre termina igual, le dijo con esa franqueza brutal que solo se permite entre personas que se conocen lo suficiente para hablar sin filtros. Y esa pregunta contenía toda la historia de sus relaciones pasadas, todos los corazones rotos, todas las promesas que se desvanecieron, todos esos momentos en los que juró que había encontrado la indicada, solo para darse cuenta meses después de que estaba forzando algo que nunca iba a funcionar naturalmente. Por eso necesito que entiendas lo que voy a decir ahora, respondió con una seriedad que cortaba el aire como un cuchillo afilado. Porque sé que tienes razones para ser escéptico, sé que me has visto fallar antes, que me has recogido del suelo más veces de las que ambos quisiéramos recordar. Podía escuchar en su voz esa mezcla de determinación y vulnerabilidad, como si estuviera preparándose para hacer una declaración que no admitiría dudas ni cuestionamientos posteriores. Era el tono de alguien que está a punto de trazar una línea definitiva en la arena, de separar el pasado del presente con una claridad absoluta, que no deja espacio para confusiones ni comparaciones injustas con lo que vino antes. Su amigo guardó silencio, probablemente sintiendo que algo importante estaba por revelarse, que este no era el momento para interrupciones o bromas que aligeraran la tensión del momento. Y entonces llegó la confesión que cambió mi perspectiva completa sobre lo que significó para él, sobre el espacio que ocupo en su vida y en su corazón. «Ninguém nunca vai tirar o lugar dela no meu coração», dijo en portugués, probablemente sin darse cuenta del cambio de idioma, regresando a su lengua materna para expresar algo tan profundo que necesitaba las palabras exactas de su infancia. La frase flotó en el aire con un peso imposible de ignorar, con una finalidad que no admitía debates ni segundas interpretaciones. «Hermano, eso es muy fuerte», respondió su amigo después de un momento de silencio, procesando lo que acababa de escuchar, probablemente sorprendido por la intensidad y la certeza absoluta en esas palabras. «¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Porque eso es un compromiso enorme. Es como estar diciendo que ya no hay espacio para nadie más, que cerraste esa puerta completamente». Y tenía razón en señalarlo, porque esas palabras no eran una declaración casual de afecto temporal,
sino una promesa tallada en piedra, un compromiso que trascendía los altibajos normales de cualquier relación, una verdad que se mantenía firme independientemente de las circunstancias externas. Nunca he estado más seguro de nada en toda mi vida, contestó sin vacilar ni un segundo, con una convicción que podía sentirse atravesando cada sílaba que pronunciaba. Y no es solo un sentimiento romántico temporal que va a desaparecer cuando pase la fase de luna de miel o cuando enfrentemos el primer conflicto serio, continuó explicando con una claridad que indicaba que había reflexionado profundamente sobre esto. Es una certeza que viene de un lugar mucho más profundo, de ese sitio en el alma donde guardamos las verdades absolutas, las cosas que sabemos sin necesidad de evidencia lógica o razonamiento elaborado. Sus palabras pintaban la imagen de alguien que había encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando, algo que reconoció instantáneamente como esencial para su existencia. Su amigo intentó presionar un poco más, probablemente tratando de entender la magnitud real de lo que estaba escuchando, necesitando confirmar que esto no era otra ilusión romántica destinada a estrellarse contra la realidad. Pero ¿qué pasa si las cosas se ponen difíciles? ¿Si pasan por una mala racha como todas las parejas? ¿Seguirás sintiendo lo mismo? Preguntó con esa preocupación genuina de quien ha visto a su amigo sufrir antes. Y esa pregunta era válida, importante, porque es fácil hacer declaraciones grandes cuando todo está yendo bien, cuando la relación es nueva y emocionante, cuando los defectos del otro aún están ocultos detrás del velo brillante del enamoramiento inicial. La respuesta que vino después fue la que selló todo, la que confirmó que esto era diferente de cualquier cosa que hubiera experimentado antes en su vida sentimental. Las cosas ya se han puesto difíciles, admitió con honestidad brutal. Hemos tenido nuestros momentos de conflicto, nuestros días malos, esas ocasiones en las que ambos estamos cansados y frustrados y tal vez no somos la mejor versión de nosotros mismos. No estaba idealizando la relación, ni pretendiendo que todo era perfecto todo el tiempo, sino reconociendo la realidad de que las relaciones verdaderas incluyen momentos complicados. ¿Y sabes qué descubrí en esos momentos difíciles? Que incluso cuando estoy molesto, incluso cuando tenemos un desacuerdo, incluso en esos días donde las cosas se sienten pesadas, nunca, ni por un segundo, he dudado de que quiero atravesar todo eso con ella a mi lado. Esa confesión contenía capas de significado que iban mucho más allá de las palabras superficiales, porque estaba admitiendo que el amor real no es la ausencia de problemas, sino la certeza de querer enfrentarlos juntos. Estaba diciendo que el lugar que ocupo en su corazón no está condicionado a que todo sea fácil y perfecto, sino que es un espacio permanente que resiste las tormentas y los días grises. Y esa es la diferencia crucial entre un sentimiento pasajero y un compromiso profundo del alma, la diferencia entre alguien que está contigo mientras es conveniente versus alguien que ha decidido que estás entrelazado permanentemente en su destino, pase lo que pase en el camino. Déjame explicarte algo que nunca le he dicho a nadie. Continuó con una intensidad que hacía que cada palabra se sintiera como una revelación sagrada que estaba compartiendo por primera vez. Cuando terminé mi última relación seria hace 3 años, me prometí a mí mismo que nunca volvería a enamorarme de esa manera ciega y desesperada que me llevó al desastre tantas veces antes en mi vida. Podía escuchar el eco de ese dolor pasado en su voz, esas cicatrices emocionales que todos cargamos de relaciones que nos enseñaron más sobre lo que no queremos que sobre lo que realmente necesitamos. Me juré que si alguna vez volviera a abrir mi corazón, sería diferente, sería con alguien que me hiciera sentir seguro en lugar de ansioso, con alguien que me complementara en lugar de completarme como si yo estuviera incompleto sin ellos. Su amigo debe haber asentido comprensivamente porque continuó desarrollando ese pensamiento con aún más profundidad y vulnerabilidad emocional. Pasé 2 años prácticamente solo, trabajando en mí mismo, en entender mis patrones autodestructivos, en sanar las heridas que había estado arrastrando desde la adolescencia, sin siquiera darme cuenta de que estaban ahí infectándose. Esa admisión de haber hecho trabajo interno es poderosa porque mucha gente evita ese proceso doloroso de autoconocimiento, prefiriendo saltar de relación en relación, llevando el mismo equipaje sin examinar. Y honestamente, llegué a un punto donde estaba genuinamente feliz solo, donde ya no sentía ese vacío desesperado que me hacía buscar validación en otras personas, donde podía estar conmigo mismo sin necesidad de llenar el silencio con distracciones constantes o relaciones superficiales. Entonces ella apareció, dijo con una suavidad que contrastaba completamente con la intensidad anterior, como si ese momento mereciera un tono diferente, más reverente. Y no fue como en las películas donde hay fuegos artificiales instantáneos, y sabes inmediatamente que esa persona cambiará tu vida para siempre desde el primer segundo. Estaba desmitificando el romance hollywoodense para describir algo mucho más real, y por ende, mucho más poderoso. Fue gradual, fue como el amanecer, ¿sabes?
No hay un momento específico en el que de repente es de día, sino que la luz va creciendo tan lentamente que no te das cuenta hasta que ya estás completamente iluminado y no puedes recordar exactamente cuándo dejó de ser oscuro. Esa metáfora del amanecer capturaba perfectamente cómo el amor verdadero a menudo se construye en capas sutiles en lugar de en explosiones dramáticas. Al principio era solo curiosidad, admitió con honestidad refrescante, sin tratar de romantizar retroactivamente el inicio como algo más grandioso de lo que fue. Me parecía interesante, diferente a las personas con las que normalmente salía. Había algo en la forma en que veía el mundo que me hacía querer conocerla mejor, entender cómo funcionaba su mente. Y esa es la base de las conexiones reales, la curiosidad genuina por el universo interno de otra persona, el deseo de explorar su paisaje mental y emocional sin agenda oculta. Pero no sentí esa urgencia desesperada que había confundido con amor tantas veces antes, esa necesidad asfixiante de poseer y ser poseído que disfrazaba de pasión romántica, cuando en realidad era solo inseguridad y miedo al abandono. Con el tiempo, algo cambió. Continuó narrando la evolución de sus sentimientos con una articulación poco común en conversaciones masculinas sobre emociones. Empecé a notar que pensaba en ella no solo cuando estábamos juntos, sino en esos pequeños momentos del día donde algo me recordaba una conversación que habíamos tenido o cuando veía algo que sabía que le gustaría. Esos pequeños recordatorios espontáneos son las señales reales de que alguien se ha infiltrado en tu conciencia de manera orgánica, sin fuerza ni manipulación. Me descubrí sonriendo solo en el tráfico porque recordaba algo gracioso que había dicho, o sintiendo esa calidez en el pecho cuando recibía un mensaje suyo, no porque necesitara su validación constante, sino porque genuinamente disfrutaba de su existencia en mi vida. Y entonces me di cuenta de algo que me aterró completamente, confesó con vulnerabilidad palpable en cada palabra que elegía cuidadosamente. Me di cuenta de que podía imaginar un futuro con ella sin sentir pánico, sin sentir esa claustrofobia que siempre me invadía cuando las relaciones anteriores empezaban a ponerse serias y a hablar de compromisos a largo plazo. El miedo al compromiso que había sido su constante compañero en relaciones pasadas simplemente se había evaporado sin que se diera cuenta. Cuando pensaba en 5 años, en 10 años, en envejecer juntos, no sentía esa voz interna gritándome que estaba atrapándome o cerrando puertas, sino que sentía paz, una paz profunda que nunca había experimentado al contemplar un futuro compartido con alguien. Su amigo debe haberle preguntado qué causó ese cambio tan radical en su perspectiva sobre el compromiso y las relaciones a largo plazo. Creo que es porque nunca me pidió que fuera alguien diferente de quien soy, explicó tocando el corazón del asunto con precisión quirúrgica. Todas las relaciones anteriores eventualmente llegaban a ese punto donde empezaban las negociaciones tácitas sobre quién tenía que cambiar qué, quién tenía que sacrificar sus sueños o modificar su personalidad para que la relación funcionara mejor. Y esas negociaciones constantes son agotadoras, desgastantes, erosionan lentamente la autenticidad hasta que ambas personas terminan representando versiones editadas de sí mismos. Pero con ella, desde el principio, hubo esta aceptación total de quién soy, con todas mis rarezas y mis defectos y mis días difíciles. Ella vio mis partes rotas y no trató de arreglarlas. Dijo con una emoción que podía sentirse atravesando las palabras como electricidad emocional. No llegó como una salvadora con un plan para convertirme en una versión mejorada de mí mismo, sino que simplemente se sentó junto a mis piezas rotas y me ayudó a entender que no necesitaba estar completo para ser digno de amor real y duradero. Esa imagen de alguien que acepta tu brokenness sin la urgencia de repararte es increíblemente poderosa en una cultura que constantemente nos vende la idea de que debemos estar arreglados para merecer amor. Y de alguna manera, esa aceptación incondicional me dio el espacio seguro que necesitaba para empezar a sanar por mi cuenta, a mi propio ritmo. Por eso cuando digo que nadie nunca va a tomar su lugar, enfatizó regresando a la declaración original, pero ahora con todo el contexto que la hacía aún más significativa. No lo digo desde un lugar de obsesión enfermiza o dependencia emocional insana que disfrazo como amor profundo. Estaba claramente consciente de la diferencia entre amor sano y apego tóxico, y se aseguraba de que su amigo entendiera desde qué lugar venía esta declaración. Lo digo desde un lugar de reconocimiento profundo de que he encontrado algo extraordinariamente raro en este mundo, alguien con quien puedo ser completamente yo mismo y aún así sentirme amado, alguien cuya presencia mejora mi vida sin volverse indispensable para mi felicidad básica. Es la diferencia entre necesitar a alguien para respirar versus elegir respirar junto a esa persona porque hace que cada aliento sea más significativo. Continuó con una articulación poética de un concepto complejo sobre amor versus dependencia. No podría sobrevivir sin ella, porque me he vuelto patológicamente dependiente.
sino que podría sobrevivir, pero elegiría no hacerlo porque la vida sencillamente tiene más sentido, más color, más propósito cuando ella está en ella compartiendo el viaje. Esa distinción es crucial porque marca la línea entre el amor maduro y la codependencia destructiva que tantos confunden con pasión romántica. Y ese es el tipo de amor que nunca había experimentado antes, el tipo que no te asfixia sino que te da alas. Su amigo permaneció en silencio por un momento, probablemente procesando la profundidad de lo que acababa de escuchar, la transformación evidente en su amigo que hablaba sobre amor de una manera completamente diferente a cualquier conversación anterior. Hermano, nunca te había escuchado hablar así. Finalmente dijo con admiración y quizás un poco de asombro. Es como si fueras una persona completamente diferente cuando hablas de ella, más centrado, más en paz contigo mismo. Y esa observación desde afuera confirmaba lo que él ya sabía internamente, que esta relación no solo era diferente, sino transformadora en formas que las palabras apenas podían capturar. Supongo que cuando encuentras a la persona correcta, todo lo que pensabas que sabías sobre el amor se revela como preparación para el verdadero evento. Lo irónico de todo esto comenzó con una reflexión que mostraba autoconciencia profunda sobre las paradojas del amor real versus el idealizado. Es que durante años busqué la perfección en una pareja, esa lista imposible de cualidades que la cultura popular nos dice que debemos buscar sin compromiso. Había caído en la trampa común de tratar el amor como una transacción comercial, donde buscas el mejor trato posible. Quería a alguien físicamente perfecta según estándares arbitrarios, exitosa profesionalmente, pero no tan ambiciosa que no tuviera tiempo para mí, inteligente pero no tanto que me hiciera sentir inseguro. Una lista de contradicciones imposibles que describían a un ser humano ficticio que no existe en la realidad. Pero ella llegó y desmanteló completamente ese paradigma entero sin siquiera intentarlo conscientemente. Confesó con admiración evidente. No cumple con muchos de los criterios estúpidos que pensaba que eran no negociables, y sin embargo es absolutamente perfecta para mí, de maneras que nunca hubiera sabido incluir en mi lista, porque no sabía que esas cosas podían importar tanto. Había descubierto que la compatibilidad real viene de lugares que los checklists superficiales no pueden capturar. Tiene defectos evidentes que en alguien más habrían sido deal breakers automáticos, pero en ella esos mismos defectos son parte de lo que la hace tan real, tan humana, tan increíblemente perfecta en su imperfección. Como por ejemplo, comenzó a enumerar específicos con cariño evidente. Es absolutamente terrible con la puntualidad. Llega tarde a todo sin excepción, sin importar cuánto tiempo de anticipación le des. Algo que en sus relaciones anteriores lo hubiera vuelto loco de frustración. En el pasado eso me hubiera sacado de quicio, hubiera sido fuente de discusiones interminables sobre respeto y consideración. Pero con ella, su perspectiva completa había cambiado. Ahora simplemente ajusto los planes asumiendo que llegará 20 minutos tarde, y cuando llega, el tiempo que pasemos juntos valdrá completamente cualquier espera porque su compañía es tan enriquecedora. También es increíblemente terca cuando cree que tiene razón sobre algo, defendiendo su posición con una determinación que podría mover montañas, incluso cuando está objetivamente equivocada. Continuó con una risa afectuosa. Podría discutir durante horas sobre el tema más trivial si siente que su perspectiva no está siendo validada apropiadamente. Esa terquedad podría ser agotadora. Pero aprendí a amar esa cualidad también porque viene del mismo lugar de pasión y convicción que hace que sea tan increíble en todo lo que hace. Esa misma determinación es la que usa para defender lo que cree correcto, para proteger a las personas que ama. Y su ansiedad, agregó tocando algo más profundo. Es una compañera constante que afecta casi cada decisión que toma, y cada experiencia que vive con esa voz crítica interna que le dice que todo va a salir mal. No estaba minimizando el impacto real, sino reconociéndolo completamente. Hay días donde la ansiedad la consume tanto que apenas puede funcionar, donde cada pequeña tarea se siente como escalar el Everest emocionalmente. Había aprendido a navegar esos días con paciencia infinita, y podría ver eso como una carga, pero en lugar de eso lo veo como parte integral de quién es ella, y la amo completamente incluyendo su cerebro ansioso. Lo que descubrí es que el amor real no es amar a alguien a pesar de sus defectos como si estuvieras haciendo un favor heroico, compartió una revelación fundamental. Es amar a alguien incluyendo completamente todo el paquete sin separar las partes buenas de las partes malas. El amor no es selectivo sino holístico, porque todas esas imperfecciones no son bugs que necesitan ser arreglados, son features que la hacen ser exactamente quien es. Y quien es la persona que ha capturado mi corazón de una manera que nunca imaginé posible. Me encanta cómo se muerde el labio inferior cuando está concentrada en algo que le importa, con esa intensidad total que pone en cualquier tarea. Describió microcomportamientos con observación detallada.
O cómo su risa tiene como 5 versiones diferentes. La educada para situaciones sociales, la nerviosa cuando está ansiosa, la genuina con amigos, y mi favorita que es esa risa descontrolada que surge cuando algo la toma por sorpresa. Había catalogado cada variación. Esa risa descontrolada es música pura, porque significa que dije o hice algo que penetró todas sus defensas y la alcanzó en ese lugar profundo, donde guarda su alegría más auténtica. También amo cómo se obsesiona con detalles minúsculos que nadie más nota. Continuó con ejemplos concretos. Como puede pasar 30 minutos eligiendo exactamente el tono correcto de azul para un proyecto, pero para ella cada detalle importa, porque si algo vale la pena hacerse, merece hacerse con excelencia total. Ese perfeccionismo podría ser frustrante, pero él lo encontraba encantador. O cómo leer reseñas durante horas antes de comprar cualquier cosa, investigando exhaustivamente cada opción porque la idea de tomar una decisión subóptima le causa un estrés desproporcionado. Y físicamente, agregó tocando la atracción con honestidad, ni siquiera es mi tipo según lo que solía pensar que me atraía basado en patrones anteriores. Había descubierto que la atracción real es más compleja, pero la encuentro absolutamente hermosa de maneras que van mucho más allá de la atracción superficial, porque cuando amas a alguien de verdad, todo su ser se vuelve hermoso para ti. Su percepción de belleza se había transformado. La forma en que se mueve, cómo habla con las manos cuando está emocionada, cómo sus ojos se iluminan cuando habla de sus sueños, todo eso compone una belleza específicamente suya. Lo más importante que aprendí, concluyó esta sección con sabiduría ganada, es que poner a alguien en un pedestal es tan destructivo como menospreciarlos porque en ambos casos no los estás viendo como realmente son. Había encontrado el balance entre idealización y realismo. Ella no es perfecta ni pretende serlo, y yo no soy perfecto ni pretendo serlo, y juntos somos dos personas imperfectas que decidieron construir algo hermoso con todos nuestros defectos incluidos. No era amor ciego, sino con ojos abiertos. Por eso ninguna otra persona podría tomar su lugar. Conectó de vuelta a la declaración original, porque su lugar en mi corazón no está basado en ser una versión ideal de lo que una pareja debería ser. El espacio que ocupaba era único. Está basado en ser exactamente quien ella es con toda su humanidad compleja e imperfecta. Y no existe otra persona en el planeta que sea exactamente ella con esa combinación específica de cualidades, defectos, sueños y miedos. No era intercambiable con nadie más. Su lugar es sagrado porque fue creado específicamente para contener todo lo que ella es. ¿Sabes lo que más me aterroriza de todo esto? Preguntó a su amigo con una vulnerabilidad que raramente permitía que saliera a la superficie. No es el compromiso en sí mismo, ni la idea de estar con una sola persona el resto de mi vida, como solía pensar cuando era más joven e inmaduro emocionalmente. Había evolucionado más allá de ese miedo superficial. Es la posibilidad de perderla, de que algo pudiera pasar que nos separara ya sea por circunstancias externas o por errores que yo podría cometer que la alejaran permanentemente. Ese miedo visceral a la pérdida era la evidencia más clara de cuánto significaba ella. Porque cuando encuentras algo tan valioso, el miedo a perderlo se vuelve proporcional a su valor. Hay noches donde literalmente no puedo dormir porque mi cerebro decide torturarme con escenarios hipotéticos de cómo podría perderla. Confesó con honestidad brutal sobre sus ansiedades nocturnas. Me quedo despierto imaginando accidentes, enfermedades, o simplemente que un día despierte y se dé cuenta de que merece a alguien mejor que yo, alguien con menos bagaje emocional, alguien que pueda darle todo lo que merece sin las limitaciones que mis propias inseguridades a veces imponen. Sus inseguridades creaban narrativas terroríficas en la oscuridad. Y sé que es irracional. Sé que ella me ha dado 1000 razones para confiar, pero el miedo no es racional. Lo que más miedo me da no es tanto que pueda dejar de amarme, aclaró navegando las capas de sus temores, sino que yo pueda arruinar esto con mis propios patrones autodestructivos que he arrastrado de relaciones anteriores como equipaje tóxico. El mayor enemigo era él mismo. Tengo este terror profundo de que voy a sabotear algo hermoso porque inconscientemente no creo que merezco esta felicidad, porque alguna parte rota de mí está esperando que todo caiga y prefiere destruir antes de ser destruido. Reconocía sus propios patrones con claridad incómoda. Es como si hubiera una voz interna que constantemente me susurra que esto es demasiado bueno para ser verdad. Su amigo debe haberle preguntado cómo maneja esos miedos paralizantes sin dejar que destruyan la relación. Honestamente, se lo he contado todo, respondió revelando su estrategia de vulnerabilidad total. Le he confesado cada uno de mis miedos irracionales, cada inseguridad que me persigue, cada patrón destructivo del pasado que temo que pueda resurgir. La transparencia radical se había convertido en su mecanismo de protección. ¿Y sabes qué hace ella cuando le comparto todas esas voces oscuras?
No se asusta ni se aleja como temería cualquiera. Su respuesta lo desarmaba cada vez. Escucha con paciencia, valida mis sentimientos sin decirme que estoy siendo ridículo, y me recuerda todas las razones por las que esos miedos no están basados en nuestra realidad. Ella tiene sus propios miedos también, admitió recordando que la vulnerabilidad era compartida. Me ha confesado que a veces se despierta aterrorizada pensando que un día voy a cansarme de sus días difíciles, de su ansiedad, de sus necesidades emocionales que a veces se sienten interminables. La reciprocidad de sus miedos creaba una simetría dolorosa pero hermosa. Tiene miedo de ser demasiado de alguna manera, demasiado necesitada, demasiado complicada, demasiado rota, demasiado ansiosa. Sus inseguridades reflejaban presiones específicas. Y rompe mi corazón escucharla porque desde mi perspectiva ella es perfecta en su imperfección, y la idea de que dude de su valor me hace querer gritar al universo sobre cuán extraordinaria es. Así que hicimos un pacto, reveló compartiendo un acuerdo tácito, un acuerdo de que cuando los miedos se vuelvan demasiado grandes, cuando las voces internas se vuelvan demasiado ruidosas, nos lo diremos mutuamente sin vergüenza ni pretensión de tenerlo todo bajo control. La comunicación radical era su salvavidas, porque es mucho más fácil combatir esos demonios internos cuando los sacas a la luz y los compartes con alguien que te ama lo suficiente para recordarte la verdad cuando tu propia mente te está mintiendo. Externalizar los miedos les quitaba poder. Y cada vez que pasamos por uno de esos episodios, nuestra relación se vuelve más fuerte porque estamos construyendo un historial de que podemos sobrevivir momentos difíciles. En cuanto al futuro, continuó abordando la dimensión temporal. Solía darme pánico absoluto pensar en 5 años adelante, en 10 años, en toda una vida compartida porque sentía como rendirse ante infinitas posibilidades. El compromiso había sido su némesis durante años. Cada relación anterior que empezaba a ponerse seria llegaba a ese punto donde ella quería hablar sobre el futuro, y yo sentía como si las paredes se estuvieran cerrando, como si estuviera siendo forzado a elegir un solo camino cuando el mundo está lleno de caminos infinitos. La paradoja de la elección amplificada por miedo. Y siempre encontraba alguna razón para salir corriendo antes de que las cosas se volvieran demasiado serias. Pero con ella todo eso cambió de una manera que aún me sorprende. Confesó sobre la transformación radical. Cuando pienso en el futuro ahora, cuando imagino 5 años, 10 años, 20 años adelante, ella está en cada versión de ese futuro naturalmente como si fuera tan fundamental como el aire que respiro. No era forzado sino orgánico. No tengo que forzarme a imaginarla ahí. No tengo que convencerme de que el compromiso vale la pena, porque la idea de un futuro sin ella se siente vacía e incompleta de una manera visceral que no puedo explicar completamente con lógica. Su presencia futura era axiomática. Tenemos conversaciones sobre planes futuros que antes me hubieran hecho salir corriendo. Compartió sobre cómo navegan el futuro. Hablamos de dónde queremos vivir eventualmente, si queremos niños y cuántos, qué tipo de casa querríamos construir juntos literal y metafóricamente, cómo apoyaríamos los sueños del otro. Conversaciones concretas que antes lo hubieran aterrorizado. Y lo increíble es que esas conversaciones no me provocan pánico sino emoción. No siento claustrofobia sino anticipación positiva porque finalmente encontré a alguien con quien construir un futuro. Suena como una aventura emocionante en lugar de una sentencia de prisión. No voy a mentir y decir que ya no tengo momentos de duda porque sería deshonesto, aclaró manteniendo su compromiso con la honestidad. Todavía hay días donde mi cerebro intenta sabotear generando escenarios de qué pasaría si que cuestionan si realmente debería estar cerrando todas estas puertas por una sola persona. La ansiedad no desaparece completamente, pero la diferencia ahora es que esos momentos son cada vez más breves y menos convincentes, porque tengo evidencia empírica que contradice esas voces mostrándome que esto es real, que es sólido, que vale absolutamente cada riesgo. El futuro ya no da miedo, concluyó con una declaración que hubiera sido impensable hace años, porque cuando caminas hacia él con la persona correcta, cuando sabes que pase lo que pase van a enfrentarlo juntos, todo se vuelve más manejable. La compañía transforma la experiencia del tiempo futuro. Los desafíos inevitables que la vida va a lanzar ya no se sienten como amenazas existenciales, sino como problemas solubles, porque tenemos 2 mentes trabajando en ellos, 2 pares de manos construyendo soluciones, 2 corazones sosteniéndose cuando la carga se vuelve demasiado pesada para cualquier persona sola. Hay tantos pequeños detalles sobre ella que he memorizado sin siquiera intentarlo conscientemente, como si mi cerebro estuviera compilando automáticamente un catálogo exhaustivo de todo lo que la hace ser ella. Compartió comenzando a enumerar observaciones con el cariño de un estudioso devoto.
Como la manera en que arruga la nariz cuando algo la divierte pero está tratando de no reírse porque estamos en un lugar formal. Esos microgestos se habían vuelto sus tesoros privados. O cómo siempre se pone el mismo suéter gris cuando está teniendo un día difícil, como si ese suéter tuviera poderes mágicos de confort que ninguna otra prenda posee. Había notado patrones que revelaban su estado emocional interno. Me encanta cómo canta desafinadamente en la ducha cuando piensa que nadie la escucha, con esa libertad total y abandono de inhibiciones que solo ocurre cuando crees que estás completamente sola. Continuó con una sonrisa audible. Son canciones pop de la radio, pero las canta con tal convicción que podrías pensar que está performando en un estadio lleno en lugar de en su pequeña ducha. Los detalles mundanos se volvían extraordinarios. Y cuando se da cuenta de que la escuché cantando, se pone toda roja y me dice que deje de escuchar como si yo tuviera control sobre el hecho de que mi cerebro automáticamente sintoniza cualquier sonido que ella hace. También adoro sus rituales matutinos que son tan específicos y elaborados que parecen casi ceremoniales. Describió rutinas diarias con fascinación. Tiene que tomar su café exactamente a cierta temperatura. No demasiado caliente pero tampoco tibio. En esa zona perfecta que requiere timing exacto, que ha perfeccionado a través de años. Pequeñas idiosincrasias que componían su identidad. Y mientras lo toma, siempre revisa su teléfono en el mismo orden. Primero mensajes, luego emails, luego redes sociales, como si alterar ese orden fuera a causar desequilibrio cósmico que arruinaría el resto del día. Hay una constelación de pecas en su hombro derecho que forman algo que juro es exactamente como la Osa Mayor si entrecierras los ojos, compartió con ternura poética. Le he dicho esto y ella se ríe diciendo que estoy viendo cosas que no están ahí, pero yo sé lo que veo cada vez que esas pecas quedan expuestas a la luz correcta. Su cuerpo era un mapa que había estudiado con devoción. Y tengo esta fantasía de algún día conseguir que un tatuador conecte esas pecas con líneas finas, aunque sé que ella nunca estaría de acuerdo porque no es muy fan de los tatuajes. Me fascina la manera en que habla cuando está realmente apasionada sobre algo que le importa profundamente. Observó patrones en su comunicación. Su voz sube como medio tono, habla más rápido, gesticula más con las manos describiendo escenarios en el aire como si pudiera pintarlos físicamente. La pasión transformaba su presentación completa. Y sus ojos se iluminan de esta manera específica que es imposible de describir, pero que reconocería instantáneamente incluso si estuviera ciego, porque es como si su energía entera cambiara, como si se volviera más brillante, más viva, más completamente presente cuando habla de cosas que tocan su alma. Su risa genuina. No la versión educada, sino la real, la descontrolada. Describió su sonido favorito. Es ese tipo de risa que viene de lo más profundo del estómago, que la dobla en dos, que hace que le duelan las mejillas y a veces hasta la hace llorar si algo es particularmente gracioso. Momentos de alegría pura. Y lo mejor es cuando logro provocar esa risa yo mismo, cuando digo o hago algo que la toma completamente desprevenida y atraviesa todas sus defensas llegando a ese lugar donde guarda su alegría más pura. Ser la fuente de esa alegría era uno de sus mayores logros. Sé exactamente qué tipo de humor la hace reír versus qué tipo cae plano. Continuó demostrando su conocimiento enciclopédico. Los chistes de palabras la matan especialmente si son particularmente malos, mientras que el humor sarcástico tiene que ser usado con moderación o la abruma y se siente atacada incluso cuando sabe que es broma. Había mapeado su paisaje emocional con precisión. Tiene debilidad por videos tontos de animales haciendo cosas ridículas. Y puede pasar horas en ese rabbit hole de internet solo viendo compilaciones de perros siendo torpes o gatos haciendo cosas inexplicables. Cuando está triste o pasando por un momento difícil, necesita espacio inicial antes de estar lista para hablar sobre lo que está pasando. Había aprendido a leer sus necesidades. Al principio cometí el error de presionarla para que hablara inmediatamente, pero aprendí que para ella el procesamiento es solitario primero antes de que pueda articular lo que está sintiendo. Respetar sus tiempos era crucial. Así que ahora, cuando veo que está luchando con algo, le doy su espacio sin irme completamente. Simplemente estoy disponible en la periferia dejándole saber que estoy aquí si me necesita, pero sin forzar mi presencia. Pronto voy a decirle todo esto directamente. Prometió revelando su intención de hacer esta confesión oficial. Voy a sentarme con ella y explicarle detalladamente exactamente lo que significa para mí, cómo ha transformado completamente mi vida y mi perspectiva sobre qué significa amar y ser amado. El momento de la confesión total se acercaba. Porque merece saber con certeza absoluta que no es una opción temporal o un placeholder mientras encuentro algo mejor, sino que es la persona final, la persona con quien quiero construir todo lo que reste de mi vida en este planeta. Estoy reuniendo el coraje para tener esa conversación porque una vez que las palabras salen, no hay forma de retractarlas.
Admitió la vulnerabilidad inherente. Y eso me aterroriza maravillosamente porque significa cruzar un punto de no retorno. Significa declarar oficialmente ante el universo que esta persona es mi persona para todo lo que venga después. El compromiso definitivo esperaba. Pero ese miedo es emocionante en lugar de paralizante porque finalmente encontré algo, alguien, por quien vale absolutamente la pena arriesgar todo, incluyendo la posibilidad de un dolor devastador, si las cosas no funcionan. Ella es mi persona, declaró con finalidad absoluta. No un capítulo temporal en mi libro, sino el libro completo. No una parada en el camino, sino el destino final donde mi corazón encontró su hogar permanente, después de años vagando perdido buscando algo que ni siquiera sabía que estaba buscando hasta que lo encontré en ella. La metáfora del hogar capturaba la esencia completa. Y muy pronto lo sabrá con la misma certeza que yo lo sé ahora, que lo he sabido por meses, pero que estaba esperando el momento correcto para articularlo completamente sin dejar ni sombra de duda sobre la profundidad y permanencia de lo que siento cada vez que pienso en ella. Si estas palabras resuenan en tu corazón, si reconoces estos sentimientos en tu propia historia de amor, o en el amor que esperas recibir, escribe en los comentarios. Yo recibo. Permite que el universo escuche tu disposición para aceptar un amor tan profundo y verdadero. Manifiesta ese espacio sagrado en tu corazón para alguien que te vea completamente y te ame exactamente como eres. Porque todos merecemos ser amados de esta manera incondicional y permanente, donde nuestro lugar en el corazón de alguien es inamovible e irreemplazable para siempre.